días, esto es Ácidos Carboxílicos por Alejandra Borda, Ana María Guevara, Laura Jiménez, Mariana Marchena y Aura Rodríguez. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos oxigenados, lo que quiere decir que en su estructura hay carbonos formando enlaces con otros carbonos, con hidrógeno y con oxígeno. El grupo carboxilo es altamente polar, lo cual quiere decir que sus átomos son diferentes, presentando una zona negativa alrededor del oxígeno con el que comparte un doble enlace y una zona positiva alrededor del hidrógeno del grupo hidroxilo. La solubilidad es una propiedad física que se relaciona directamente con la polaridad de las moléculas, la que da lugar a puentes de hidrógeno similares como los que se encuentran en las moléculas de agua, lo que permite que la mayoría de los ácidos de cadena corta sean solubles en agua. Los ácidos se pueden obtener a partir de su análogo alcano por la sustitución de dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno por el grupo hidroxilo. Finalmente, como una situación contextualizada hacia los ácidos carboxílicos, la hormiga roja posee en sus glándulas abdominales un potente veneno que puede llegar a causar graves molestias. Este veneno es un ácido carboxílico que tiene una actividad biológica interesante como fumigante a pesar de poseer una estructura simple. Los ácidos carboxílicos se pueden clasificar de dos formas. La primera, según el número de grupos carboxilos presentes en la molécula. Aquí se organizan en monocarboxilos, cuando presentan solo un grupo carboxilo, por ejemplo el ácido fórmico o ácido metanoico. Dicarboxilos, cuando presentan dos grupos carboxilos, como por ejemplo el ácido adíptico o ácido hexanodioico. Tricarboxilos, que presentan tres grupos carboxilo. Por ejemplo está el 2-hidroxipropano, un 2,3 tricarboxílico o ácido cítrico. Y los policarboxílicos, que son los que presentan más de 3 grupos carboxilo. Además, la nomenclatura varía un poco según la cantidad de grupos carboxílicos en la molécula. Si hay un grupo, se nombra exactamente igual. Si hay dos, se tiene que nombrar dicarboxílico. Si hay 3, tricarboxílico. Si hay 4, tetracarboxílico, y así para el resto. La segunda forma de clasificarlo es según la naturaleza de la cadena en la que se encuentra unido el grupo carboxilo. En esta clasificación encontramos los ácidos alifáticos, que son grupos carboxilos unidos a cadenas alifáticas que se representan con la letra R. Un ejemplo es el ácido propanoico. También encontramos los ácidos aromáticos, siendo grupos carboxilos unidos a cadenas aromáticas que se representan con las siglas AR. Propiedades químicas. El comportamiento químico de los ácidos carboxilos está determinado por el grupo carboxilo, COOH. Esta función consta de un grupo carbonilo y de un hidroxilo, de donde el OH es el que sufre casi todas las reacciones, pérdida de protón o reemplazo del grupo por otro grupo. Formación de hidrólisis de nitrilos y los mejores reactivos para convertir los ácidos carboxilos en cloruros de ácido son el cloruro de tionilo y cloruro de oxalilo. Porque forman subproductos gaseosos que no contaminan al producto. El cloruro de oxalilo es muy fácil de emplear porque hierve a 62 grados centígrados y se evapora de la mezcla de reacción. Síntesis y empleo de cloruro de ácido. Los ácidos carboxílicos se convierten directamente en esteres mediante la esterificación de Fischer al reaccionar con un alcohol con catálisis ácida. Condensación de los ácidos con los alcoholes. Esterificación de Fischer. El hidruro de litio y aluminio reduce los ácidos carboxílicos para formar alcoholes primarios. El aldehído es un intermediario en esta reacción, pero no se puede aislar porque se reduce con mayor facilidad que el ácido original. Reducción de los ácidos carboxílicos. Un método general para preparar cetonas es la reacción de un ácido carboxílico con dos equivalentes de un reactivo de organolitio. Las reacciones de los ácidos carboxilos. Ácidos. En esta reacción se aplica la teoría de Bronsted-Lowell, la cual dice que los ácidos son sustancias capaces de donar un protón a una base, en una reacción ácido-base. Formación de sales. Los ácidos carboxilos, como ácidos que reaccionan con las bases magnesio, sodio, calcio, dando lugar a la formación de sales. Esterificación. La reacción de un ácido carboxílico con un alcohol da lugar a un éster, siendo una reacción catalizada por ácido, pero que tiene el inconveniente de que se trata de un equilibrio que se desplaza hacia la formación de éster, eliminando agua del sistema de la reacción.
Formación de haluros de ácido. Los ácidos carboxílicos reaccionan con haluros de fósforo y cloruro de tionilo, formando el haluro de ácido y productos inorgánicos secundarios. Formación de amidas. Los ácidos carboxílicos al reaccionar con amoníaco producen sales de amonio, los cuales finalmente, por deshidratación, se transforman en amidas. Reacción de sustitución aromática. Los ácidos carboxílicos aromáticos presentan sustitución aromática en la posición meta. Halogenación en el carbono alfa. Los ácidos carboxílicos reaccionan con halógenos en presencia de fósforo, produciendo la sustitución del hidrógeno alfa por un átomo del halógeno. Bueno, lo que siguen son las propiedades físicas. Los ácidos carboxílicos se pueden diferenciar por el estado en el que se encuentren. Confiere carácter polar, cargas diferenciadas en la molécula y permite la formación de puentes de hidrógeno entre la molécula de ácido carboxílico y la molécula de agua. La presencia de dos átomos de oxígeno en el grupo carboxilo hace posible que dos moléculas de ácido se unan entre sí por un puente de hidrógeno doble, formando un dímero cíclico. Consiste en dos subunidades estructuralmente similares, denominadas monómeros, unidos por enlaces que se pueden ser fuertes o débiles. Aquí encontramos un puente de hidrógeno, el ácido etanoico, soluble con agua, con 3 enlaces dobles. Esto hace que los primeros 4 ácidos monocarboxílicos alifáticos, que como sabemos los ácidos alifáticos son constituidos por el carbono y el hidrógeno cuyo carácter no es aromático. Esto hace que sean líquidos completamente solubles en agua y la solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono. Por ejemplo, tenemos el ácido dodecanoico o ácido láurico, un ácido graso saturado de cadena de 12 átomos de carbono con un ligero olor a jabón. Se encuentra en las semillas de diferentes tipos de palmeras, se encuentra relativamente abundante en el aceite de semillas de palma o de coco y se cree que posee propiedades antimicrobianas. Los ácidos carboxílicos son sólidos blandos insolubles en agua. Los ácidos carboxílicos son solubles en solventes menos polares, tales como el éter, el alcohol, el benceno, entre otros. Los ácidos carboxílicos hierven a temperaturas aún más altas que los alcoholes. Encontramos también que los ácidos alifáticos pequeños suelen llevar hasta 9 átomos de carbono y se denominan líquidos. De 10 átomos de carbono en adelante tienen consistencia aceitosa o grasa, que en muchas ocasiones se encuentran en las grasas animales o vegetales y por esta razón se denominan ácidos grasos. En los aromáticos o carboxílicos, que suelen ser cadenas más regulares como el metanoico, etanoico y los otros que evidenciamos aquí en la tabla. Se caracterizan por tener un sabor agrio o uno que otro olor desagradable. Por otro lado, también encontramos que los ácidos de alto peso molecular suelen ser inoloros. Bueno, aquí en la tabla también evidenciamos el ácido metanoico, etanoico, propanoico y butanoico, junto con su fórmula, solubilidad en H2O, punto de fusión y el punto de ebullición, que ya los voy a explicar. Entonces, los puntos de fusión y ebullición suelen ser elevados, ya que suelen formar dímeros debido a los enlaces puentes de hidrógeno. La solubilidad de los ácidos también se relaciona en gran parte con el tamaño de las moléculas, ya que esta propiedad depende de las interacciones entre el grupo carboxílico COOH, el cual es hidrofílico, con las moléculas de agua. Pues encontramos también una cadena carbonada R, que es hidrofóbica y a la vez corta. No suele interferir en el proceso, más sin embargo, cuando la cadena es larga, suele interferir hasta el punto en que no permite la solubilidad en la molécula. También encontramos 4 menos carbonos de ácidos de 4 menos carbonos de solubilidad alta, de 5 hasta 10 carbonos de solubilidad moderada, de 11 o más carbonos solubilidad baja o nula. Pues asimismo, las ramificaciones suelen impedir la solubilidad y la disminuye. En el punto de ebullición, los ácidos carboxílicos presentan disminuye. En el punto de ebullición, los ácidos carboxílicos presentan
puntos de ebullición elevados, debido a la presencia de doble puente de hidrógeno. Este punto de ebullición aumenta proporcionalmente con el peso de la molécula y le adicionamos pues al valor más alto al ser comparado con la molécula análoga alcohólica, que es más alta, dado que las fuerzas entre puentes de hidrógeno carbonilo y el grupo hidroxilo son mucho mayor. Estos puntos de ebullición tan elevados se deben a que un par de moléculas del ácido carboxílico se mantienen unidas, no por un puente de hidrógeno, sino por dos. Los olores de los ácidos alifáticos inferiores progresan desde los fuertes e irritantes del fórmico y del acético hasta los abiertamente desagradables del butírico, valeriánico y caproico. Los ácidos superiores tienen muy poco olor debido a sus bajas volatilidades. En el punto de fusión encontramos que varía según el número de carbonos, ese siendo más el elevado de los ácidos fórmico y acético. Al compararlos con los ácidos propiónico, butírico y el valérico, que son de 3, 4 y 5 carbonos, respectivamente, después de 6 carbonos el punto de fusión se eleva de manera irregular. Eso se debe a que el aumento del número de átomos de carbono interfiere en la asociación entre las moléculas y demás. Los ácidos monocarboxílicos aromáticos son sólidos cristalinos, son con puntos de fusión altos respecto a los ácidos alifáticos. Los ácidos fórmico y acético, 1 y 2 carbonos, son líquidos de olores irritantes. Los ácidos butíricos, valeriano y caprólico, 4, 5 y 6 carbonos. Suelen presentar olores desagradables. Los ácidos con mayor cantidad de carbonos presentan poco olor. Entonces también encontramos cadenas cortas entre 1 y 7 que suelen decrecer, y de 8 carbones en adelante el factor suele elevarse. Esto quiere decir que los ácidos fórmico o acéticos son los que tienen un mayor punto de fusión. Y ya aquí representando la última imagen, encontramos que es región hidrofóbica, y es cuando la cadena es carbonada, y la región hidrofílica, que es el grupo carboxilo que encontramos al lado. En los ácidos carboxílicos se utiliza el nombre del alcano, que corresponde a la cadena continua de átomos de carbono más larga. Primero se dice la palabra ácido y se sustituye la terminación o del alcano por oico. Para asignar las posiciones a los sustituyentes, la cadena se enumera comenzando por el átomo de carbono carboxílico. Para nombrar el compuesto, el grupo carboxílico tiene prioridad sobre cualquiera de los grupos funcionales. Algunos de los ejemplos pueden ser el ácido pentanodioico, el ácido 2-aminobutanodioico. En resumen, se mostrarán las reglas y pasos a seguir en la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Como regla número 1, se nombran los ácidos carboxílicos reemplazando la terminación ano del alcano con igual número de carbonos por oico. Como regla número 2, cuando el ácido tiene sustituyentes, se enumera la cadena de mayor longitud, dando el localizador más bajo al carbono del grupo ácido. Número 3, los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a alquenos y alquinos. Moléculas con dos grupos ácidos se nombran con la terminación dioico. Como regla número 4, cuando el grupo ácido va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena principal y se termina en carboxílico.